Listo. ¿Sí? ¿Listo ya? Ya, ¿verdad? Ahora reunión. No, creo Ok. que un minuto. Hola Liz, ¿cómo estás? Mira, creo que un minuto, Karen. No, bueno, tú dime así, ya me quedé como what the hell. Es que dice, se está transmitiendo. Ya. ¿Ya está? Ok. Hola Liz, ¿cómo estás? Hola, Karen. Muy bien, ¿tú? Bien, bien. Aquí tenemos a Liz. Liz, además de ser una súper amiga mía, es una gran escritora que acaba de publicar su primer libro, Decadencias. Y bueno, yo estoy muy feliz de poder compartirla con ustedes y de contarles un poquito de ella y contarles un poquito de este libro muy divertido que ha publicado. O sea que Liz, felicidades antes que nada. Muy bien. muchas gracias, Karencita. Entonces, bueno, Liz, para empezar, solo les quiero contar que Liz y yo comenzamos toda esta trayectoria de escritura juntas. Empezamos a ir a un taller literario juntas de hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, y la verdad es que hemos hecho muchas cosas parecidas y ha sido una parte súper bonita de haber tenido como un poquito el mismo proceso. Entonces yo me siento muy contenta y emocionada que me hayas pedido que te presente, Liz. O sea que gracias, gracias. Al contrario, mil gracias a ti, Karen. Gracias de verdad. A ver, entonces les voy a platicar un poquito de Liz, antes que nada, de Liz la escritora, y luego vamos a hablar de Liz, su libro. Pero bueno, lo tengo escrito para que no se me vaya a ir nada. Liz nació en la Ciudad de México en 1971, la mediana de entre dos hermanos. Fue la segunda generación del colegio Beta y Aladim. Eso es mucho decir porque uno no dice eso muy seguido. Por lo que fue casi el conejillo de Indias. Y sus papás se la rifaron al aventurarse en este colegio Montessori. La prepa la cursó en el colegio Sefaradí y al terminar estudió 6 meses en Tel Aviv. Luego estudió en la Universidad Iberoamericana Historia y entre embarazos y niños chiquitos terminó la maestría de literatura y creación literaria en la Casa Lam. Se cataloga a sí misma como una niña fresa, convertida en rebelde y de vuelta a encarrilarse, lo cual es en sí un acto de valentía que cuesta más de lo que uno se imagina. Jamás se imaginó que iba a ser maestra. Si se lo hubieran dicho de chava, se habría reído. ¿Sí? Así Sí. es. Pero Yo actualmente, varios. ¿qué cosa? Yo y varios más, digo. Sí, bueno, total. Pero actualmente es maestra de literatura en el Colegio Sefaradí y su gran secreto, que no es, después de ahorita no va a ser tan secreto, es que la mayoría de los libros clásicos no los ha leído, ni cree hacerlo tampoco. Le cuesta mucho levantarse en las mañanas, pero es totalmente nocturna. Y es en esos ratos de quietud y silencio en los cuales puede sentarse a escribir y a leer. Claro, al día siguiente la apaga. A pesar de que su libro tiene que ver mucho con música, es una huérfana de música. Y su sueño guajiro es irse un año de Ashará, viajar ligera por el mundo. Ojalá y lo hagas, Liz, y quizás ahí sí tengas tiempo de leer todos los clásicos que te faltan. Así es, ojalá. Ahora, Liz, de tu libro. Este es el libro de Liz, para el que no lo tiene y que lo vaya a comprar hoy. Es un libro cortito, pero muy bonito. Y se llama Decadencias. El libro Decadencias trata sobre la vida de Gabriela, una niña que crece en los 80s y transcurre desde su infancia hasta que se gradúa del colegio. Comienza en el cine Hollywood cuando va con su papá a ver Vaselina. Comenta sobre cómics y cómo no la dejan ver Mundo de Juguete. A cualquier persona nacida en los 70s, en México, este libro les recordará momentos y lugares clásicos de la época. Hasta de dulces habla Liz en este libro. Para Gabriela, la adolescente, la vida es pinta, regaño, regaño, sermón, sermón, castigo. Y sufre los dolorosos padecimientos de la edad, o como mejor lo describe, pelos y granos. Ahora parece que nos dedicamos a eso. Todo el cuerpo cuenta, antes solo servía. Es decir, antes el cuerpo lo usábamos para algo,
para subirnos a los columpios, para aventarnos por la resbaladilla, para echarnos unas carreritas. Hasta el pelo solo era para jugar al salón de belleza. Ahora casi todo lo usamos como salón de belleza. Gabriela es un personaje con el que todos, de alguna forma, podemos identificarnos. Tiene las amigas divertidas y las no tanto. No entiende a sus padres, le aburre la escuela y entre lo que más le preocupa es qué hacer con su pelo. O se aclimata o se aclimuere. Y en un mundo adolescente, además de las amigas, existe un KL, el que describe como bello, galán, Adonis, lindo, pulcro, agraciado, precioso, admirable, bonito, fastuoso, maravilloso y hermosísimo. Pero Gabriela se queda con la palabra pulcro. Pero hay un antes y un después en la vida de Gabriela, que la marcará para siempre. El misterio de la existencia humana no radica en mantenerse vivo, sino en encontrar algo por qué vivir, dijo Dostoyevsky. De pronto encuentra que las palabras la llenan más de lo que imaginó, que la clase de ética no es tan aburrida como pensaba, que la vida que le tocó vivir, todo en una misma palabra, así de corrido, no es tan mal al final de cuentas. Gaby escribe, me siento un poco como en las películas gringas, cuando le pasa lo peor al personaje principal y piensa suicidarse. Imposible seguir viviendo, pero vive más tranquilo, más aguantador y súper obvio, no soy ningún personaje de película gringa, ni siquiera mexicana. Lo único malo es cómo las películas pueden acabar así, justo tras lo peor. Piensas que el protagonista tirará la toalla y no la tira. En mi caso, la película no termina ni aunque tire la toalla. Solo me queda amarrármela bien. Esta novela está narrada en primera persona, con oraciones cortas y mucho sentido del humor. Cada capítulo tiene el nombre de una canción ochentera que empata perfectamente con lo que le va ocurriendo a los personajes. Y en la contraportada hay un código QR del playlist en donde las podemos escuchar. Si tuviera que resumir Decadencias, en pocas palabras, sería un retrato de una chava confundida, buscando su lugar en el mundo, reubicándose en el caos que es la adolescencia. O un recorrido desde la infancia hasta la semi-adultez de una chava que vive intensamente los años 80, que debe sobrepasarla o sobrevivirla. Narra una década decadente y en una sutil cadencia. Dice la Real Academia Española que cadencia es el orden acompasado en la sucesión o acaecimiento de las cosas. Y así se lee esta novela, con pausas, repeticiones y un ritmo divertido que resuena en cualquiera que va a entrar a la adolescencia, o los que logramos sobrevivir. Pues listo, Liz. Esto es lo que se trata. Esto es de lo que se trata el libro de Cadencias y a lo que me refiero con el QR, para los que no sepan, porque, bueno, yo no sabía que se llamaba QR hasta sí sabía que lo que era, pero la parte de atrás de este libro tiene como este simbolito y entonces a la hora de apretarlo sale el playlist de todas las canciones con las que empieza cada capítulo. Cada capítulo tiene el título de una canción y todo, pues así como dije, tiene que ver con el... Ve, por ejemplo, aquí. A ver, esta no tanto, pero, o sea, todo así, pero esta no me la sé. Si yo fuera rico, dubi, 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 y así cada capítulo tiene, y pues todos los que crecimos en los 80s vamos a reconocer perfectamente cada canción. Pero bueno, Liz, aquí te tengo una serie de preguntitas para que tú nos vayas contando cómo ha sido todo tu proceso. Karen, muchas gracias, muchas gracias. Qué bonita presentación de una super escritora que es mi amiga Karen. Mil gracias. Oye, a ver, Liz, todo el mundo, me estoy segura que todo el mundo cuando lee el libro de alguien, de una amiga o de cualquier persona, pero en especial de una amiga, te pregunta, y seguro ya te lo preguntaron 1000 veces, ¿qué tanto tiene esta novela de autobiográfico? ¿Te lo han preguntado o no? Me lo han asegurado, ni siquiera me lo preguntan, Karen, lo confirman. Los muy cercanos que me conocen nada más lo reconfirman. Pues yo quiero saber. También me lo han preguntado, pero luego se sacan de onda porque la verdad sí tiene partes autobiográficas, está basada en partes autobiográficas, pero no todo es autobiográfico ni todo es real, hay mucha ficción por ahí. Y sí, digo,
sobre todo la parte de la infancia es muy autobiográfica y después despega un poco y se va más hacia la ficción. Y bueno, es autobiográfico, pero también la autobiografía creo que hasta cierto punto es ficción, ¿no? O sea, esas son mis recuerdos de mi infancia, plasmados, elegidos de una manera azarosa, no son todos los recuerdos ni vistos desde todos los ángulos, ¿no? Ujú. Entonces, como decía, creo que todo escritor tiene algo autobiográfico en sus textos, sea novela, sea cuentos, ensayo, hay algo que dejas de él. Claro que hay una escala muy grande de menos a más lo que puedes dejar, ¿no? No me Pero imagino. partes sí, partes no. Ok, Es, muy bien, porque todo el mundo estoy segura que quisiera saber quién es KL y bueno, quién es Alicia y quién es todo, pero bueno, no vamos a spoilear nada. ¿Y te daba nervio que lo leyera la gente que te conoce o no? sí, para que te digo que no, sí, sí. Sobre todo los más cercanos, ¿no? Eso es lo peor. La verdad es que no lo había leído terminado nadie, el libro. Nadie más que, bueno, Nadie de obviamente tu familia. nadie de mi familia. La más avanzada en leerlo fue mi hija, Michelle, que de pronto le dio curiosidad mientras lo estaba escribiendo la segunda parte, que ahora les platico cómo fue. Y más o menos leyó, pero así completito, completito nadie. Mi esposo había leído hace 10, 12 años las primeras partes y después ya tampoco lo volvió a agarrar y cuando yo quería que me ayuden, me lean de alguna manera, me decían, no, hasta que esté impreso, hasta que esté impreso. Y tal cual fue, ¿eh? El día que me lo entregaron impreso fue el día que lo leyeron. ¿Te Eh, tardó 12 años en escribirlo o en 12 años lo reencontraste? Exactamente, ese es ese. Exactamente. No, 2 años creo que hubiera escrito un poquito más que esto. Es muy Creo poquito que. más, ¿no? Pero ¿Por sí, qué? ¿Por qué entonces después de 12 años? esa es la cuestión. La verdad es que lo empecé hace 12 años, Ujú. sí, hace más de 10 o 12 años en el taller que estuvimos juntas, siendo primero textitos sueltos, los primeros capítulos eran textitos sueltos, no pretendía hacer una novela, no pretendía hacer una compilación de nada, sino que era más o menos empezar a experimentar. Pero se fue juntando el material, se fue juntando y en ese momento llegué a hacer un poco menos de la mitad, ¿no? Del libro. Y luego pasó la vida, pasaron 10, 12 años, me metí a trabajar muy duro, ¿no? Soy maestra, como bien dijo Karen, en el Colegio Sefaradí, doy clases de literatura y coordino el Departamento de Humanidades. Y bueno, una cosa me llevó a otra, 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 mucha chamba, mucha chamba, mucha chamba, y ese fue el pretexto, ¿no? En realidad, de no ponerme a escribir ni de retomarla. Me hacía ojitos de repente, sabía que la tenía ahí escondida, pero no la tocaba, no la sacaba, no la veía, nada. Y se te cruzó la maestría también. Se cruzó por ahí. No, yo creo que eso fue más o menos, sí, fue como a la par. Ah, Creo ok. que la maestría fue a la par, porque la maestría ya la hice yo también hace mucho tiempo. La Ok. maestría también ya la acabé hace un chorro. Y Más después de, fue el trabajo. Creo y que fue después el de trabajo. 12 años, perdón, después de 12 años, ¿te gustó otra vez o le tuviste que cambiar muchas cosas? Después de 2 años, cuando la retomé, que fue por azares del destino, fue porque fui a la presentación del libro de un amigo y entonces conocí a su editora me llamó, me dijo, ¿estás escribiendo algo? Sí, bueno, nos vimos y como les digo, quería yo saber si valía la pena, nada más quería un diagnóstico de lo que yo tenía escrito, quería saber si valía la pena o no. Lo desempolvé del archivo de la computadora, ya ni me acordaba lo que había yo escrito, y se lo mandé y bueno, nos vimos y me dijo, claro que vale la pena, hay que retomarlo, hay que trabajarlo. Y lo que trabajé mucho con ella fue eso, esa parte de ver a dónde me había quedado, hacia dónde iba, dónde estaba, ¿no? Porque en realidad yo por mí lo hubiera acabado ahí o no sabía si apenas era el principito, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no tenía muy, muy claro en qué momento iba. Y entonces ya, y esto fue apenas hace 2 años y la retomé la novela, les digo, estuve trabajando como 6 meses en ver por dónde iba, luego 6 meses más me le eché en escribir el resto y hace un año que la terminé. Y Ah, ya, pues qué padre, Liz, me encanta, porque sí, después de 12 años no cualquiera agarra un mismo libro y le da, porque uno cambia mucho. Y si en un año uno cambia, ahora imagínate en 12. Sí, o así sea es. que
Y además uno se va inspirando como que en la vida de los hijos, ¿no? Porque es una niña, la que lo empieza a contar es una niña y va creciendo hasta salir de la prepa. Y me Sí. imagino que mientras lo estabas haciendo, pues tus hijos pues en eso estaban, ¿no? Los grandes no, pero los chicos más o menos. Entonces ya luego empiezas a jalar como características y amigos o yo qué sé, te empiezas a... Un escritor siempre se le va la imaginación hacia las cosas que ve también. Entonces seguramente estabas ahí agarrando ahí de cada uno. Y Así dime, es. y Liz, yo sé que eres súper nocturna, pero cuéntanos, a mí me tocó ver a Liz muchas veces desvelada porque se duerme hasta las altas horas de la madrugada. Entonces, cuando yo le preguntaba por qué, me decía que no tenía tiempo para más, o sea, esa era su hora de tranquilidad y su hora donde no hay ruido en su casa. Pero ¿cómo, a qué horas escribes o cómo es todo tu proceso, cómo es tu proceso de escritura, De de escritura. creativo? Ajá. Muy caótico, Karen, como todo lo que tiene que ver con el tiempo en mi vida. Muy Ajá. caótico. Mira, la verdad es que creo que al principio, o sea, la primera parte de la novela, cuando la escribí, como bien dices, mi hijo chiquito tenía 2 años o 3, era un bebé, la verdad es que Ajá. era muy bebé. O antes, sí, 12 o 14 años. Yo creo que era muy bebé. Los otros estaban entrando en la adolescencia, ¿no? Tenían 12 años, digamos, no, sí, 8, sí, 10, 12 años por ahí. Uh-huh. Este, y escribía también en las noches, definitivamente ahí sí escribí en las noches, pero te digo, rogando que no se despertara el bebé, ¿no? Suplicando que no vaya a llorar, que no se despierte y que please, que me dejen un minuto y se despertaba y me desconcentraba y bueno, todo el rollo otra vez. Y ya después ahorita, la verdad es que los momentos de escritura han sido, híjole, ratitos que me robo como a mí misma del tiempo de la vida cotidiana, ¿no? Que te digo, entre la chamba y la familia y todo lo demás, son ratitos. Generalmente son fines de semana, o sea, cuando trabajo en algo así, cuando trabajaba en algo mío, como la novela, ¿no? Mío en este sentido, fines de semana, puentes, vacaciones, aprovechaba mucho para darle duro. Ahora, esos son los momentos en los que te pones a escribir tal cual, pero Ajá. todo el tiempo estás dándole vuelo a la hilacha, Maquinando. ¿no? Maquinando por dónde va, qué voy a hacer, cómo lo voy a escribir. Es decir, en el momento en que ya agarraba la computadora, claro, me podía aventar 2 o 3 capítulos de jalón, de verdad, casi, ¿no? Aventarlos así, pero claro, ya llevaba un buen rato aquí yo le digo a esto composta, ¿no? O sea, vas haciendo composta en la cabeza, vas teniendo todas Ajá. estas ideas, Ajá. agarrando de todos lados, mezclando y bueno, y de repente dices, ya, por ahí va, te sientas y escribes. ¿Y fue más difícil o más fácil de lo que te imaginabas? Cuando ves que una persona escribe un libro, dices, ay, ha de ser horriblemente difícil o ha de ser facilísimo, ¿cómo le vendrá a la persona? Pero para o sea, para ti, ¿sí fue más fácil de lo que pensabas o más difícil? Fue más largo, eso definitivo, Bueno, mucho más largo de lo quitando los 12 años, ya cuando ya la volviste a retomar. en stand-by, sí, fue más largo, pero fue más fácil, fue más fácil. Y la verdad también tengo que reconocer que la parte de la publicación fue mucho más fácil de lo que pensaba, que sobre todo agradezco muchísimo a Textofilia, que es nuestro sello editor. Ujú. Fue fácil, la verdad es que fue fácil. Mira, yo con Textofilia, es una editorial independiente. Habíamos publicado un libro hace como 11 años, un libro Ujú. colectivo. Habíamos publicado un libro que se llama Madres, un libro sobre aspectos de maternidad, ¿no? También muchas amigas escritoras del taller literario lo habíamos publicado. En ese entonces, hace unos 10, 11 años, era una editorial, no es cierto, no 10 años, no, sí, 10 Qué años. montón, ajá. Sí, 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 fue por ahí, sí, 2010. Entonces, era una editorial chiquita que apenas Ujú. empezaba y bueno, publicamos con ellos y bueno, fueron muy lindos. Y ya, y pasó el tiempo, yo seguí la pista de Textofilia y de Ricardo Sánchez, que es un divino también, le mandamos saludos si nos está viendo, y seguí la pista, pero pues hasta ahí.
Y cuando ya salió, cuando ya estaba yo terminando, todavía ni acababa la novela, cuando ya estaba terminando, Vicky Pinto, que fue la editora que al final me ayudó con el proceso de estructuración de la novela, me dijo, ¿qué crees, Liz? Conocí a un chavo que tiene una editorial y bueno, le dije que estabas terminando el libro y entonces me dijo que tu nombre sí, que se acordaba de ti, que le sonaba, que habías publicado con él, que tal y tal. Entonces, bueno, así de chiquito es el mundo, ella lo conoce a Ricardo, él se acuerda que yo había publicado con él y bueno, le dice, me interesa, préstame el manuscrito, vio el manuscrito, nos vimos en una cita y de ahí fue de verdad rapidísimo. Yo estaba dispuesta Espera. a un camino mucho más difícil, ¿no? Ajá. Sí estaba dispuesta a aventarme un camino mucho más empedrado en el mundo de la publicación, pero la verdad es que No estuvo tan grave. bastante bien. Luego la pandemia fue otra cosa, Ah, pero bueno. parir en Eso para pandemia todo. es otra cosa, pero hasta ese momento No todos bastante. van a decir eso. No, no todos van a poder decir, publiqué en pandemia, o sea que tiene doble Exacto, mérito. exacto. Oye, Liz, aquí te están felicitando. ¿Quién es? Arnón, Karen Ace, qué emoción. Raquel, Misaki, también, felicidades. Rebeca Permut, de Guatemala. Y también mi mamá, Didi. Mi mamá te pregunta que si te sientes satisfecha con tu libro. Ay, qué lindas. Me preguntan si me siento satisfecha. Déjame yo no veo mucho aquí. Ahí estoy. Y ahí lo estás viendo tú. No mucho, Bueno, yo te digo acá. claro. Tú Yo puedes también. mejor. Dale, no importa, que si te sientes satisfecha. Me siento. Sí, la verdad que sí, sorpresivamente para mí, porque no soy como, siempre le busco tres pies al gato, ¿no? O sea, siempre quieres ver el frijol, el negrito en el arroz. Ujú. Y sí, hay veces lo encuentro también y digo, chin, hubiera, ¿no? Pero hay Como, un punto que te dicen, ya déjalo estar, termina el libro, lo dejas estar, porque uno siempre le va a terminar encontrando errores o cosas que le hubiera gustado agregar y entonces no hay final. así. Entonces es mejor dejarlo. Linda Marcos también dice que no tenía el gusto de conocerte y te felicita muchísimo. Ay, Y muchas gracias. Alisa también. Dalia Mizrahi dice, Lizuch, felicidades, mucha suerte. Lindas, muchas gracias. Lari Jaras, Nat Curi, Ándale, mi cuñis. un libro espectacular, disfruté leerlo muchísimo y me quedé con ganas de más. Y espera, hay otro que me pasé, espérame. Ilana también, Ilanita. Y bueno, espérame, creo que Esther Husni, esa se me había pasado. Pero bueno, aquí tienes muchas, y Blanca Erika Martínez también. Excelente tema para estas generaciones. Felicidades, Liz. Muchas gracias a los que están viendo, a los que se conectaron. Yo siento que ya los mareé a los que repiten, No pero... importa, no importa, este es tu momento, o sea que goza tus minutos de fama, Liz. O sea, tú Exacto, no te importes. son 5 minutos de fama, ¿no? Oye, Gabriela es una niña súper, es una niña popular y rebelde, pero a la vez es una niña que trae muchos rollos internos, ¿no? Como que nunca está completamente adaptada en donde está. A pesar de que tiene la vida muy perfecta, pues no es tan perfecta, ¿no? A pesar de que es aceptada y le gusta el chavo y el chavo le responde y todos los problemas que podría tener una niña adolescente, pero también trae muchos rollos internos, ¿no? ¿Así te sentías tú? A veces sí, a veces no. No te creas, a veces sí, a veces no. Lo que pasa es que no creo que se valgan ya las etiquetas, no sé, o sea, tan sesgadas. Por supuesto que sí o sea, sí hay estereotipos de personas, de personalidades, pero cada individuo es mucho más que lo que puedes ver a simple vista y que lo que puede representar a simple vista. Una cosa es lo que aparenta ser que lo que es, ¿no? Entonces sí creo que se ha escrito mucho, Karen, en literatura adolescente sobre niños desadaptados, con problemas sociales, ¿no? con una adolescencia difícil, de no encajar. Y sin querer queriendo, de alguna manera, yo represento un poco el otro lado, donde tampoco todo es color de rosa, en el sentido de
los demonios internos son demonios internos para todos y los Sí. problemas son problemas para todos y el precio que hay que pagar en la adolescencia, todo mundo lo tiene que pagar. El que, ¿no? Tanto el que es Sí. aceptado como el que no, tanto como el que es querido como el que no. Hay un precio a pagar. Hay un Sí, precio cierto. en toda la vida, siempre. Entonces, Oh, bueno, tampoco es trágico, tampoco es una no, no es tragedia, trágico, no. tampoco es lo peor que puede pasar en el mundo, no. Es adolescencia. O sea, Es, pongamos que es es adolescencia y como el término lo dice, la adolescencia duele, duele, ¿no? duele. Duele y crecer duele y dejar la infancia es horrible. Uno quisiera quedarse niña para siempre. Y luego ya que te acomodas en la adolescencia, dejar la adolescencia es horrible porque Ujú, pues, ya te ubicaste, ¿no? claro. Después de tanta lucha y la madurez dices, qué hueva, perdón, qué Dale, flojera. dale. Puedes decir aquí lo que quieras, no hay, no problem. Sí. Oye, Liz, y nosotros, bueno, cada generación ha de decir que su música es la mejor, ¿no? Pero la música ochentosa sí fue la mejor. Yo estoy de acuerdo que sí es el 100% la mejor, pero tú, a pesar de que hablas de música y hablas y cada capítulo es un título de una música, digo, de una canción, tú te declaras una huérfana de música. ¿Por qué dices eso? Eso, mira, eso surgió de un texto que escribí apenas este año, yo Pero está creo. buenísimo, buenísimo el título, buenísimo que digas huérfano de música, porque aparte la música que te gusta, tu música favorita ni siquiera es la ochentosa. Sí, no, 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 sí soy huérfana de música, total. ¿Por qué? Porque es un nicho que yo hasta que no escribí ese texto no entendía qué había pasado en mi vida, ¿no? Con la música. Entonces una vez que lo escribí me aclaré, dije, ya entendí. Y básicamente lo que pasó en mi vida con la música, que describo en ese textito, es que pues la música era el departamento de mi hermano que me lleva 1 año y medio y que pues compartíamos un chorro de cosas, escuela, amigos, generación, época, ¿no? De Ujú. veras éramos muy cercanos y entonces él se dedica, o sea, el departamento de la música, cuando digo era de él, era porque en esos tiempos había que pagar por la música, Car. Acuérdate, había que adquirir la música costaba, le Ajá. tenías que invertir una buena lana, o sea, es decir, tenías que tener tu Sí, sí, tocadiscos, sí. tenías que tener el espés, La tus discos, casetera. Ajá. tu casetera, después fue el Discman, después fue, ¿no? Los compact disc, después, bueno, antes el cassette. Entonces tenías que invertirle mucho y a mí se me hacía como ilógico, ¿para qué le voy a invertir si lo tengo al lado de mi cuarto? O sea, ¿para qué le voy a doble invertir a una cosa que ahí está? Quiero algo, me llevo el disco, me llevo el cassette y Ajá. ya. Entonces crecí siendo huérfana de música en el sentido con el gusto musical que mi hermano decidió que era el que nos gustaba. Me gustó. O sea, él decidió tu gusto por la Él música. decidió, entonces él me influyó en todo. Entonces, pues, yo me fui primero muy chiquita, me acuerdo que era, me acuerdo perfecto, ¿no? Las estampas de los grupos de heavy metal pegados en el closet, ¿no? De Ajá. Kiss, de AC/DC, de The Plepa, de así, todos estos grupos super heavy metal, cuando Súper. éramos muy chicos. Ya después, ya después, o sea, ya cuando estábamos terminando, digamos, los ochentas, bueno, sí, casi terminando los ochentas, me dio por la parte de la música de los sesentas, de los setentas, de los Beatles, ¿no? Entonces éramos súper Beatles maníacos y nos moríamos por todo lo que tuviera que ver con eso. Y luego sí me di cuenta que sí fui una generación, o sea, ahora me doy cuenta que fue muy importante la música, pero nunca como que yo tuve ¿cómo te puedo decir? Como que yo tuve La motivación de ir a buscar la tuya. exacto, exacto, exacto. Yo, lo que me decían, y órale, letra. Y entonces, cuando me doy cuenta que soy huérfana de música realmente, cuando me caso, ¿no? Y me voy a mi casa y no tengo nada que llevarme mío de música, nada. No tengo un disco, no tengo un cassette, o sea, me traje mis 2 casetitos que tenía y punto, pero de verdad nada. Entonces, ¿qué pasa? Que el que se vuelve otra vez el acaparador de la instancia de la música es mi marido. Digo, cuando me caso todavía se usaban, ya no se usaban LPs, por supuesto, pero sí se usaban los compact Cassette. discs, ¿no? Y Sí, sí, entonces, sí. el que es el proveedor de los discos es mi marido. Y digo, bueno, y la verdad que ha sido una sorpresa para mí. Esto empezó siendo jugando con estos títulos de la música, porque como dice Karen,
cada capítulo, ¿no? Cada capítulo tiene un título que viene al caso con el capítulo, pero que también representa, es una canción ochentera, ¿no? Y fue no, más lúdico que nada, fue un juego, o sea, no era como la parte medular, pero luego acabó siendo como muy importante. Y ya al final cuando lo hice, pues me sugirieron mis hijos, ¿no? Yo como soy huérfana de música, no puedo sugerir eso. Me sugirieron hacer este código QR, como dice Karen, y al escanearlo se va directo a Spotify y ahí está la playlist, ¿no? Eso me encantó, eso me encantó del libro, o sea, de verdad que Muy padre. muy padre. Y Pero aparte además muy hay individual. referencias musicales que yo no había descubierto hasta que ya lo vi publicado. En cada capítulo, casi en todos los capítulos, hay una referencia musical, además del Entonces, título. no eres tan huérfana de música, Liz. No fue Uno tanto se, una de uno, música. uno se Sí da tengo cuenta, madre uno se musical. da cuenta cuando va pensando en los episodios de su vida que siempre va acompañado como con un playlist, si te pones a pensar. O sea, cuando te casaste estaba cierta música, hay momentos que te recuerda música triste, cuando nacieron tus hijos de Barney, Sí, o sea, siempre hay algo de música. La vida sí es como a long playlist, ¿verdad? así es, así. Oye, Liz, dice, espérame, dice Alisa Ajá, que ¿por qué escogiste este título? ¿Por qué escogiste Decadencias? Porque además no es decadencia de una sola, sino es decadencias. así es. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Decadencias? Una larga historia del título. La verdad es que desde hace 2 años, desde el inicio, cuando lo empecé, yo le puse así. O sea, así mis primeros borradores están con decadencias, pero el Separado, era de, o sea, los cortes de eran guión. silábicos, decadencias, eran Ok, 4 cortes, ¿no? Con buen guiones, ritmo, ajá. decadencia, y era en singular, no era en plural, era Decadencia, decadencia, ¿ok? ok. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? Porque era como un juego un poco de década, ¿no? El Ujú. libro retrata una década, empieza con la Sí, infancia, de niña. la adolescencia, pero es una década. Ujú. Entonces, uno por la palabra, ¿no? De jugar con la década, otro con la palabra cadencias también. Ajá. Estas cadencias, este ritmo, esta música, ¿no? Todo lo que hablamos al respecto de eso. Y por otro lado, también sí hay algo de decadente, ¿no? No es precisamente una vida decadente, pero sí hay algo de decadente, o sea, Sí, 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 por eso. también el paso de la infancia a la adolescencia es una pérdida un poquito, entonces es esa decadencia. Decadencia también significa un poco algo que fue mejor en otros tiempos Ujú. y ya no, pero era así silábico. Después, cuando ya llegamos al momento de la publicación, dije no, no me gusta para nada el nombre, no, voy a buscar otro título. Y No, busqué, pero busqué, quedó súper busqué. bien, sí le cayó. Yo no lo había entendido hasta que leí el libro, dije, ah, no, sí viene el caso. Pero Sí, cuesta al principio, porque como viene la DE entre paréntesis, sí, sí. como Entonces, bueno, que... eso lo hicimos por una cuestión gráfica también, ¿no? Ya Ujú. del libro, ya la cuestión gráfica, pero también es como de cadencias, ¿no? O sea, Ujú, refiriéndose a, podría haber sido 2 puntos, ujú. pero me gustó. Esta No, quedó súper bien. gráfica muy padre. Oye, Eva Eppel te manda a felicitar y Sara Sutton, ¿tu ma? No. Muchas gracias. Puede ser, hay muchas, pero sí. Ok, ok. Bueno, oye, Liz, ¿eras lectora de niña o no? Raramente también, no huérfana, pero diferente, no, era lectora compulsiva por épocas. O sea, la compulsión podía haber sido por épocas muchísimo y por épocas nada. La verdad es que la historia de la lectura en mi vida también, uy, data de hace muchos años también. Hay una cuestión ahí en la historia de la lectura, tiene que ver con el Montessori, ¿no? Que lo cuento un poquito. Sí. Cuando yo entro a la Beta y el Adim, tenía yo creo que yo 5 años cuando entré y entré a preescolar y me acuerdo perfecto que le dije en ese momento a mi guía, yo quiero trabajar con este, ¿no? Y entonces le señalé como unos, para mí eran juguetitos. Me Ujú. dijo, ¿quieres trabajar con eso? Perfecto. Entonces tienes que pasar por todo eso. Entonces me llevó de la mano para poder hacer ese trabajo, tenía yo que tener la lectoescritura en ese Sí. momento. Entonces me llevó de la mano y me empezó a escribir todo. Luego dije, híjole, ¿para qué lo dije? ¿No?
porque era toda la cuestión de el alfabeto móvil y el trazo y el pizarrón y escribir y leer y bueno, pero aprendí muy pronto a leer y me dio ese boom de la lectura, como a todos los niños les da, ese boom del que vas en el coche, vas leyendo todos los letreros, descubres todo y me enamoré. O sea, fue ahí un momento en el que dije, o sea, como que fue una identificación plena, esto es lo mío, ¿no? La lectura. Y hubo Entonces algunos me convertí en autores. lectora, perdón, ahí voy, me convertí en lectora y luego me acuerdo que en la infancia leía mucho, sobre todo cuando estaba enferma. Me acuerdo que cuando me enfermaba me llevaban al doctor y después de ahí era paso Libros. obligado a la librería de Cristal, que estaba por ahí. Entonces, y me compraba yo así, ¿no? 10 libros, podía llevarme 10 y me los echaba en una semana, o sea, y luego se me olvidaba y dejaba de leer. Y luego otra vez, y así. Y luego en la adolescencia, pues igual me daban mis épocas de muy lectora y luego no, muy lectora y luego no. Y así sigo, Karen. Ahora mis épocas, ahora mis épocas tienen que ver con la escuela, ¿no? O sea, Sí. en épocas de escuela no leo nada nuevo, soy relectora. A eso me dedico últimamente, a releer, releer, releer y releer textos, ¿no? Para poder trabajarlos y darlos. Y en vacaciones leo. Así funciona un poco. Oye, Lisa, ¿qué dice? Salo dice que esa es mi hermana. Eh, Ilana pregunta que si fue muy difícil escoger ciertas experiencias para narrar o si dejaste algunas afuera. Me imagino que sí, pero ¿cómo escogiste qué narrar en esta historia? Qué buena pregunta, Ilanita. Saludos, mi reina. Sí, no, te voy a decir, o sea, claro que hay de miles de cosas más que me acuerdo, pero me acuerdo ahorita, después de haberlo ya publicado. Sí, No sí, es que sí. digo, ahora es cuando digo, ay, esto y esto y esto y esto no lo puse. No, salieron solas. No era como que dije, a ver, ¿de qué me voy a acordar? No. La verdad salieron solas. Muy pocas cosas quité, borré, porque ya no aportaban a la historia, porque no venían al caso, porque no tenían ritmo, no seguían. Entonces, muy pocas cosas al final sí quité, pero como que nunca hubo así memorias compitiendo unas con las otras, cuál sí salir y cuál no, no. Como que fueron estas y luego hay muchas otras, ¿no? Pero no sé, la verdad es chistoso, no sé por qué justo estas y no otras. Oye, Liz, ya hay un montón de niños chavitos, o me imagino que tienen muchos alumnos que les da la peor flojera leer, que dicen, ay, no, qué hueva, o sea, regresando a tu palabra. Entonces, ¿qué les podrías decir tú? O sea, ¿qué les dirías si tú tuvieras que escoger 5 libros o una lista sin no poner tan número? ¿Qué libros les dirías? Ok, con este te vas a enganchar. Que no sea Harry Potter, por favor, porque ya Harry Potter ya no. Otros, así, unos libros cortos que no, que digan, Mira, dependiendo de la edad, pero la verdad es que, ¿cómo se dice en la casa del herrero asadón de palo? Una cosa así, ¿no? sí, Bueno, eso es lo que sucede cuchillo aquí. de palo, ¿no? Exacto, Ajá. exacto. La verdad es que en mi casa, lo tengo que decir, lo tengo que aceptar, aunque me retiren el habla a mis hijos, no me importa, al fin que ya estoy acostumbrada. Ahí Eh, están leyéndote. no, Michelle no, estaba por no ahí. leen, no son muy lectores, no son muy lectores y los he Ajá. respetado. El grande, digamos, el que tiene 24 años, como que la parte lectora la agarró hace unos años, o sea, cada quien a su ritmo le ha agarrado, ¿no? Los dos adolescentes para nada son lectores, cada uno es diferente y los entiendo y sé que les va a dar en algún momento, porque hablando de mi hermanito, así como yo fui lectora de chiquito, él no lo era, pero luego él se convirtió en un gran lector y eso siempre me ha dado como mucha paz de pensar y mucha esperanza de decir, no, no lo que eres de niña como lectora o no lectora te define, para nada. Lo puedes agarrar en cualquier otro momento después. Entonces ahí tengo esperanza. Esa es con mis hijos. Y como maestra, híjole, pues es la lucha de todos los días. La lucha de ¿Has todos los logrado, has logrado enganchar niños a la lectura o no? He logrado enganchar niños a la lectura. Mira, también hay niños que sí, ya vienen siendo Ah, que lectores, viene, ajá, que que he lo traen. logrado que se mantengan y que Ujú. descubran otras cosas. Quizá he logrado a pocos enganchar con la lectura, por lo menos con la lectura de uno o dos libros. Y es eso, ¿qué empiezo? Bueno, es que esto ya es una cuestión ya muy, muy, Solo ¿no? di Muy así 3 libros académica.
Es que a mí me gusta que me hagan esa pregunta y como que siempre me hace pensar, entonces digo, por eso te la pregunto, no No, sí, ser sí, tan pero sí exacta. está, pero ¿qué es lo que trato de hacer con los chavos de la escuela es no empezar por los clásicos, no nada más porque no los haya No yo los leído he leído. todos, no todos, pero sí algunos. Pero no Ajá. es por eso, porque siento que empezar por los clásicos sería vacunarlos contra la lectura, no sería incitarlos a que empiecen una Claro. lectura. Llegar a los clásicos está muy bien, después y con cierto entrenamiento, ¿no? Ajá. Lector antes, pero no empezar por ahí. Entonces, híjole, me rompo mucho la cabeza por qué empezar con ellos a leer, por dónde agarrarles y después me voy como haciendo un poquito ensayo y error, ¿no? Ejercicios de ensayo y error, porque empiezo por uno que sé que les va a gustar, clásico, o sea, digo, de contemporáneo, ¿no? Que sé que los va a atrapar. Luego sí agarro un clásico moderno para que sepan Como también qué hay. entrelando. Y luego les doy optativos, entonces van leyendo ellos lo que ellos quieren y también me ayudan a mí, me enseñan a mí Ujú. qué les gusta. Ok, muy bien, lista. Oye, ¿tú crees que ser chava hoy es muy diferente a ser una chava en los 80s? Sí, es ¿O crees que diferente. adolescencia, esta adolescencia Igual peor, pareja? pero diferente, ¿no? Yo creo que Ajá. sí. Sí, bueno, mira, hay cosas que nunca cambian, hay cosas que Ujú. nunca cambian, que el fondo sigue, la forma cambia, o Ujú. sea, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pienso ahorita la necesidad de comunicarte, ¿no? Ujú. En los 80s era la misma necesidad de comunicarnos con nuestros pares. Nada más que ahí tenías que esperarte a que se desocupe el teléfono en la casa. Si tenías teléfono en la casa y bien te iba, ¿no? Ajá. Y si tenías dos líneas, bueno, era demasiado, pero generalmente teníamos una línea, entonces tenías que esperar a que se desocupe el teléfono en la casa y hablar, y jamás era muy privada tu llamada, a menos de que tuvieras teléfono en tu cuarto y ni aún así, No porque era cualquiera tan podía común. descolgar y oír. Ajá. Y entonces, o sea, me refiero a esa necesidad de comunicación estaba y sí la lograbas tener, ya sea presencial, no estar todo el día con tus amigas hablando o los momentos que no estás con ellas, hablar por teléfono con ellas. Y hoy la veo en estos preciosos aparatitos, ¿verdad? Hoy la vemos aquí que están todo el día conectados. Mi consuelo, falso consuelo que me doy es ojalá y estén conectados socializando a su manera solamente y no perdidos en un mundo cibernético como lo estamos todos, pero bueno, ese es otro tema. Entonces hay cosas muy esenciales que se repiten, que las formas cambian, pero que se repiten. Y hay cosas que son diferentes, pero que creo que sobre todo son diferentes porque el contexto es muy diferente. Y sí me refiero al contexto de un México, ¿no? De los 80s a un México del 2020. O sea, ahí Pre-COVID, porque no eso nada ya más, cambia todo. sí, sí, no nada más pre-COVID, preseguridad yo hablaría más. Bueno, sí, sí, sí. No, nosotros vivíamos en un mundo donde el riesgo eras tú contigo, o sea, el riesgo, claro, habían riesgos, pero los riesgos eran mucho más internos, digamos, mucho más de lo que pudieras hacer como adolescente que de lo que Ujú. te pudiera pasar como adolescente en México, en el país, en cuestiones de seguridad, Pero ¿sí? mira, Liz, justo, yo estaba hablando con Liz esto el otro día, que al principio del libro, cuando cuando Gabriela va en el carro con sus papás están hablando de la crisis, y la crisis esto y la crisis el otro. Y en mi casa, así se hablaba de la crisis aquí, la crisis allá, la violencia aquí, la violencia allá. Yo soy de Guatemala, yo oía la misma conversación y a la misma edad. Y ahora yo pienso en estos niños, nuestros hijos, oyen exactamente lo mismo. Tal vez un poquito menos las palabras, pero siempre se repiten los mismos patrones, o sea en los 80, sea ahorita en los 2000, o sea en cualquier edad. Yo creo que nuestros papás también escucharon un tipo de palabra similar en sus Exacto. conversaciones, en su mesa a la hora de almorzar, en la hora de ir al carro, pero siempre son las mismas conversaciones. Y ya lo había hablado contigo, Liz. Sí, es cierto, Karen. Y que, porque me acuerdo que me dijiste, me hizo eco Uh eso -huh. de la palabra crisis, que tú viviendo Sí, en Guatemala. Guatemala, ¿no? Ajá, Tuvieras como pero lo aquí mismo. está. Y tienes toda la razón, sí es cierto. Nosotros crecimos, o sea, desde que yo me acuerdo, la palabra crisis era parte del vocabulario, ¿no? Y pensabas que se iba a ir y nunca se fue, No, no nunca se se ha fue. ido. Se Estoy instaló la buscando crisis acá. para siempre en México.
Sí. pero es cierto, y ahí está lo que te quiero decir, la forma y el fondo, o sea, a lo mejor para los niños, o sea, no, Ajá. ¿qué nos provocaba la palabra crisis a nosotros siendo chiquitas? Angustia. De alguna manera lo oíamos, no sabíamos muy bien de qué, pero sabíamos que teníamos que angustiarnos, o sea, nos sentíamos angustiadas. Y Mira, ¿qué me dices? imagino que con los niños igual, con la palabra violencia, Ajá. crecieron con esa angustia nuestros hijos, ¿no? Sí, no, mira, aquí dice, aquí en el capítulo 4, dice, estás escuchando la música de Mocedades, la canción de Eres tú, y vas cansando la canción. Y luego dice, ellos hablan, no dice, espérate, y en cada hoguera de la canción de Mocedades, yo inhalo más profundo para llenar mis pulmones de humo de papá. Ellos hablan y yo escucho bla, 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 crisis, bla, 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 crisis. Cada vez escucho más seguido la palabra crisis y cada vez que la dicen se les ve como una sombra en la cara y el entrecejo fruncido. Les pregunto qué quiere decir, pero no me saben explicar. Sospecho que tienen miedo, pero ¿de qué? Me dicen cómo la situación en México está difícil. Pues si ellos mismos no entienden, imagínense yo. Entonces, bueno, así me imagino que los niños chiquitos escuchan ahora esa misma palabra crisis han de sentir lo mismo que sentiste tú y que sentí yo en esa época tan, pues, pero es en todas las épocas. Exacto, la palabra crisis o la palabra violencia, en todas las épocas, como tú dices, todo está permeado. Y antes de nosotros, digo, somos sortudos, Todo. fue la palabra guerra, ¿no? Ujú, Muchos años, durante muchos años fueron las palabras guerra en el claro, mundo, lo que permeó el mundo. sí. Entonces, sí, y nosotros hoy, claro, nuestro telón de fondo hoy es la pandemia, ¿no? O Sí. sea, Pero que antes, pandemia, mujeres golpeadas, Black Lives Matter, y todos estos temas los vamos a seguir escuchando, pero la palabra crisis siempre es la palabra central, porque de cualquier forma todo regresa a la crisis. eso es cierto, cierto, ¿No? Oye, cierto. Elisa, aquí te felicita Miriam Fried. Es un placer leer el libro, se va como agua. Adri Gus pregunta que si el libro está en Amazon y les digo de una vez que el libro sí está en Amazon, lo pueden comprar físico, pero también está en Amazon, si a los que les urge leerla después de esta plática, está en Amazon. Es Y también está en la página de Textofilia. Si se quieren meter a la mera página de Textofilia, ahí también lo puede comprar. exacto. Y luego Tali Breutmann dice que está muy orgullosa de ti, un libro maravilloso y la música increíble. Y Gracias. Jerry Gottlieb, saludos desde un mexicano en Israel. Gracias. Susana Memun, te admira Liz. Ay, qué linda. Híjole, ya se nos va a acabar el tiempo, pero ahora te quiero preguntar algo. ¿Tienes algún proyecto en cocinando o todavía no? ¿O ahí vas? No, ahí va, ahí Que no va. tome 12 años, que no tome otros 12 Exacto, años para hasta que que lo sean veas. vacaciones y empiezo a darle. No, 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 ahorita sí. la verdad es que es increíble, Karen. No sé si te pasó, ¿no? Cuando, o sea, no había yo pensado en nada, pero ya que se publicó lo que empieza a Ya pasar es quieres. posta, ¿no? O sea, empieza a pasar esto en la mente. Todavía nada Ok. en lo físico, o sea, escrito, pero pues muchas ideas ya en la mente, empezando ahí a generarse y a... No te tardes otros 12 años, por favor, No, porque no, ya, no me voy ya a vas a tardar, estar no más me voy a viejita. tardar, lo juro. Si no, Oye, ya no da tiempo. no, y dime, y otra cosa, ya ahorita que ya publicaste, ¿te puedes llamar escritora o no? Ya dirías, ¿a qué se dedica? Es escritora. ¿Ya lo dirías o no? Ya lo diríamos, soy una escritora de corazón, maestra de profesión. Ok, muy bien. O sea, cuando te vayas de viaje y tengas que rellenar ahí ocupación, ¿qué vas a escribir? Así, tal cual. Dos cosas. Escritora de corazón, maestra de profesión. En mis ratos libres cada vez menos mamá. Gracias a Dios ya crecieron los hijos, ¿no? Sí, ahora tienes. Cosa muy de vez en cuando. Entonces, bueno. Pero ¿Y qué consejo le darías a los chavos? Hay chavos ahorita, mucha gente que yo creo que quiere escribir, mucha gente que toda esta pandemia le ha traído como mucha paz, escribir todo lo que van sintiendo, pero a veces se siente como un poco de perdidos y no saben como para dónde. ¿Tú qué consejo les darías? escriban, 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 ¿Escriban escriban. qué? Si los quieres, tienes que ser específica. ¿Qué? A ver, Escriban, no, ayuda. escriban lo que les salga. Al principio es escribir, o sea, una verborrea, ¿sí? Todo lo que puedan, escribir, 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 sin corregir, sin censurarse, sin auto regañarse. Primero escribir. Acuérdense, eso no es lo final, eso es parte del proceso,
¿no? Nada más el proceso creativo. Si sale algo después publicable o padre o rescatable de ahí, que bueno, si no, como un simple ejercicio. El chiste es empezar a aflojar la pluma. Mira, se los digo a ellos y me lo digo a mí, pero sí, es cierto. O sea, el chiste es empezar a aflojar la pluma y que salga, que salga, que salga, sin ninguna expectativa de esto es justo la obra que está esperando el mundo y si no es la obra que está esperando el mundo no vale la pena hacerla. No, no Sin va ser por tan ahí. duro contigo mismo. O sea, Exactamente, ujú. exactamente. Oye, Liz, y yo, bueno, nos queda un poquitito, pero de todos modos, quiero saber qué libros, dime un libro así recomendable para esta época o un par de libros que has leído últimamente que recomiendes, tú como maestra, tú como lectora. Mira, estoy, Karen, es que esa es la parte también, como me decías, no es el placer Aunque releas, no que importa. relea. Estoy súper releyendo, releyendo y releyendo y releyendo. Ahorita estoy muy metida en cuento, estoy dando muchos talleres de Es muy buena dando clases de cuento a todos los cuento. Me he cuatillos. clavado Buenísimo. muchísimo, muchísimo en el cuento, justo por la parte, o sea, justo por por la situación de ahorita, ¿no? Empezó a darse la situación de que, bueno, para dar clases online y talleres, decíamos lecturas cortas que te las puedas echar en una semana y discutirlas, ¿no? Ok, ajá. Entonces me fui muchísimo a los cuentos y ahí sí me he retomado todos los cuentistas. La verdad que me he vuelto a echar a los clásicos ahí sí, desde Edgar Allan Poe, Herman Melville, todos los latinoamericanos, los del boom, Cortázar, García Márquez. Me he echado también Latinoamericanos son tus favoritos, ¿verdad? latinoamericanos, me encantan. Sí, sí, Me sí. encantan, la verdad me encantan. Y ahora estoy descubriendo a las mujeres latinoamericanas Ajá. de la época del boom, o sea, de los 60s y los 70s que no tenían gran renombre, ¿no? Mujeres mexicanas, Rosario, bueno, unas sí, unas no, pero como Rosario Castellanos, Amparo Dávila, estoy encontrando unas mujeres increíbles, medio olvidadas en la historia, pero increíbles. Estoy también con mucha literatura israelí. Ahorita estoy dando, en el diplomado estamos dando cuentos de literatura israelí. Es difícil encontrarlos traducidos en español, pero hay unos muy buenos porque lo que estamos muy en contacto es con la novela, ¿no? De Amos Oz, de Abe Yoshua, de Grossman. Los cuentos es un poco más difícil, pero hay muy buenos. Y Keretz, obviamente, ¿no? No se Somos puede. fans de Queret, fans. ¿Eh? Super fans de Somos, Queret. somos super fans, exacto, somos super fans de Keretz. Y Oye, Susana Memun te felicita y dice que eres grande y te adora. Y Ronit Tarón, bravo Liz, padrísimo, muchas felicidades. ¿quién? ¿No oí? Eh, Ronit Ronito. Tarón. Ok, Ajá. muchas gracias, muchas Y ve tu gracias. ciel, y ve tu ciel también. Ay, gracias, qué divina. Y Didi Caraque dice que ahorita lo va a comprar. Ay, qué Sí, divina, muchas gracias. vayan todos a comprarlo, de verdad, vale la pena, se van a divertir, está cortito, está divertido, tiene temas, y si tienen hijos adolescentes también es un buen libro para que pues, para leer ahorita justo en esta época, no está tan influenciado por los temas fantasiosos de Netflix, entonces todavía se puede leer algo así muy auténtico. Y bueno, Liz, te felicito muchísimo, de verdad, yo sé que escribir un libro no es fácil, entonces ya tuviste tus 4 hijos y este es el quinto. Y, Exactamente, exactamente. y bueno, y ojalá que todos lo puedan leer, búsquenlo, está en Amazon ahorita terminando, aprovechen y bueno, Lisita linda, te mando Muchas besos, gracias. felicidades y Muchas gracias, Cita. gracias a todos. Muchas gracias. Pues yo nada más me despido también diciéndoles muchísimas gracias a los que se conectaron. Qué divinos, de verdad, se aprecia muchísimo. Muchísimas gracias, Karen, preciosa. Que sigamos en esto muchos años juntas. Y muchas gracias al Deportivo que me invitaron, a Rina Raklevsky, Angie, mil gracias de verdad. Es una gran labor la que están haciendo, ¿no? Digo, en la comunidad en general, en todas las instituciones, y el Depor con estas entrevistas y ponencias tan padres. De verdad, los felicito y mil gracias por la invitación. Muchas gracias. Que se vea el talento de la comunidad, ¿no? Sí, Un la verdad es que poco. sí. A pesar de que no están ahí físicamente, es el mismo trabajo el que estén aquí conectados en Zoom y haciendo todo esto un domingo de puente.
Así es, 100%, 100%, totalmente cierto. Bueno, pues Así es, pues muchísimas gracias. gracias a todos. Mil gracias.